Jesús López Almejo, profe. Claro que sí, amigo, por supuesto que tengo mucho que decir al respecto. Mira, no es ninguna curva o una bola curviada la que me mandas. Qué bueno que tocas el tema, porque eso confirma lo que venimos hablando de cómo se ha perdido legitimidad a partir de que tanto políticos estadounidenses, políticos europeos, políticos que se decían liberales y demócratas, terminan siendo mentirosos y terminan siendo propagandistas y autoritarios, porque son mentirosos porque no dicen la verdad. Son propagandistas porque a fuerza quieren ideologizar a la gente. O sea, ellos quieren partidarios, no quieren una audiencia pensante, no quieren una audiencia que tenga decisión propia ni capacidad de discernimiento, porque entonces pasamos al tercer punto. Viene después la censura suave, a través de las redes sociales, a través de que te apagan el micrófono cuando participas en los medios tradicionales y tienes una voz diferente a la narrativa dominante, y también pues viene el tema de las leyes. Yo nada más para gentuza como Jesús Chuy García, que siguen alimentando la idea de que México, después de una zona de guerra, es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Yo primero diría que hay que analizar de qué nacionalidad es artículo 19, aunque digan capítulo México, pero ¿de dónde están los headquarters? ¿En dónde están los que mandan en esa organización de diplomacia y de activismo FIFI? En segundo lugar, porque viene de Londres, es londinense, es británica, y también recibe financiamiento de varias embajadas de la Unión Europea y principalmente del Departamento de Estado, que sabes que financian cosas buenas y cosas nobles y democráticas, por supuesto. Segundo, aquí a los de artículo 19 en México se les ha caído la careta porque son muy selectivos en la defensa de ciertos casos. No se manifiestan, no son metodológicamente ecuánimes ni son parejos. Entonces son muy selectivos al momento de ver qué casos defender y qué casos no defender. Y en tercer lugar, yo le pediría a gente como Jesús Chuy García, ya que tiene facultad para pedir presupuesto, que contrataran a un grupo de investigadores independientes y que se fueran, que los mandaran a cualquier país africano, a cualquier país de la península arábiga que no estén en guerra, y que observen cómo les va a los periodistas aquí mismo en el Caribe, en el continente, cómo les va a los periodistas que son críticos de los regímenes. Ya quisiera ver que esos periodistas en África, que tiene 54 países, o en la península arábiga, en donde el nivel socioeconómico es más alto porque allá viven las petromonarquías, ya quisiera yo que criticaran esos periodistas a los gobiernos de esos países, por lo menos, Vicente, ya no dijera al mismo nivel que los periodistas critican aquí en México a López Obrador, no, que lo criticaran por lo menos el 20% de lo que critican a López Obrador, pero que además los criticaran con calumnias, como la prensa chayotera critica aquí al presidente López Obrador. No quiero decir que todos los periodistas lo sean, tú sabes a cuáles nos referimos al mainstream media, a estos que han estado repitiendo y repitiendo y repitiendo la idea de que no son libres. Vicente, nos referimos a estos cabrones que publican un artículo como en 3 periódicos, que tienen 2 programas de radio, que participan como titulares de un programa de televisión, muchos de televisoras del Estado, en el canal 11, ya sabemos cuáles son, y que además tienen también programas de televisión en los canales comerciales, y aún así se atreven a decir que están censurados, y aún así se atreven los muy cínicos a decir que el presidente López Obrador viola su libertad de expresión solo porque se les cuestiona. Y Vicente, a mí me ha pasado que me he puesto a discutir sin insultos, sin groserías, sin descalificar. Ahora sí que al son que me toquen, si son argumentos, si son argumentos financieros, comerciales, matemáticos o filosóficos o sociológicos o geopolíticos, con casi toda esa caballada, y me han terminado bloqueando porque no aguantan que sus argumentos, sus premisas de trabajo no se sostengan en la realidad. Me refiero a gente como Sabina Berman, a gente como Sarucán. El otro día una señora que trabaja en el Universal que se llama Brenda Estefan también me bloqueó, Broso, toda esta gente, Dolly Esteves, toda esta gente que, Denise Dresser, toda esta gente que originalmente se sienten que tienen la verdad absoluta, y que cuando un ciudadano de a pie, como tu servidor y amigo, se atreve a cuestionarlos con argumentos serios, con números, con historia, con perspectiva comparada,
te bloquean autoritariamente sin que haya insultos de por medio ni descalificaciones, pero luego ellos, cuando el presidente López Obrador les contesta con argumentos también, dicen, el presidente me reprime y me persigue. Bueno, Vicente, el otro día hasta Eugenio Derbez terminó dando una entrevista dando a entender que lo corrieron de Televisa y lo vetaron de Televisa por ser crítico de López Obrador. Imagínate a qué nivel de pendejez están llegando y creen que las audiencias les creemos esas mentiras. Entonces, a Jesús Chuy García, de verdad, ojalá, yo sé que él ve sin censura y que entiende perfectamente español porque él nació en Durango, mi tocayo, yo lo invitaría a que financie un grupo de investigación objetivo y que los mande a 54 países de África, en la península arábiga, que por cierto son aliados de Estados Unidos, y ahí nunca, o que los manden a Marruecos, o que los manden a Israel, y que los critiquen a los gobiernos en turno, por lo menos con el 20% de la intensidad que lo hacen aquí en México, a ver cuál sería el destino de muchos de esos periodistas. Y ya nos respondería él con sus propios hallazgos de investigación metodológica si México es el país más peligroso para ejercer el periodismo después de que nos vemos, o sea, después de que analicemos sus resultados, Vicente. Yo voy a ser más serranesco, me voy a vicentar, mi querido profe Jesús López Almejo, porque creo que tengo sobre el caso de Jesús García un poquito de autoridad moral. Jesús, o te disculpas por opinar a lo pendejo, o de plano tendré que renegar y abiertamente decir que me arrepiento de haber hecho campaña para que llegaras a la alcaldía de Chicago hace algunos años. Desafortunadamente perdiste la elección, porque yo sí estaba comprometido porque el primer hispano llegara a la alcaldía y porque fuera un hombre nacido en México como tú. En estos momentos reniego haber dado mi apoyo a esa campaña, porque nunca te lo había dicho, pero te lo mereces. Ahora, no hay que ser come mierda, Jesús Chuy García, porque tú no levantaste la voz cuando a mí me corrieron de Telemundo Chicago por aquella investigación que destapaba los vínculos de políticos hispanos con el alcalde, el exalcalde Richard Daley. Cuando se cometió la arbitrariedad, el tiempo me dio la razón 10 años después, que metieron al bote a muchos de esos que te levantaron la mano después en campaña. Entiendo que la política también sea comer mierda y no hacer gestos. Y entiendo que de alguna manera protegías a esos que después te beneficiaron. Pero una de dos, o por conveniencia o por cobardía, nunca, porque no vivías en una burbuja, no vivías en un hoyo, claro que sabías, nunca te pronunciaste contra la campaña de Larry Dominic, de Martín Sandoval, desde Cícero, para buscar censurarme. Los esfuerzos para incluso deshacer el contrato que teníamos con la radio 750 AM para transmitir a 5 estados de la Unión Americana y ellos pagar más a la empresa. Afortunadamente, y no tenía que ser mexicano para respaldarme, el gerente de la radio, un polaco al que le debo mucho de lo que hemos logrado, resistió los cañonazos y tú nunca te pronunciaste. Nunca te pronunciaste a pesar de que hubo manifestaciones a las afueras de la torre de NBC Telemundo en el centro de Chicago después de que me votaran. Así que, como digo, no hay que comer mierda porque ahora resulta que estás muy preocupado por la situación de los periodistas en México. El pinche chiste se cuenta solo. Mi querido Jesús López Almejo, algo más
pasar a otro tema y antes de que me dé el pinche patatús del coraje. Oye, Vicente, y lo más triste de todo es que, pues ya viste también a tu paisano también, tocayo Vicente, me parece que González, ¿no? En Texas, en el distrito Sí, 15 de sí. Texas, pidiendo que le retiren la visa a 10 exdiputados federales y a uno que incluso ya se murió, entre ellos a Noroña, con total desconocimiento, con total irresponsabilidad, con total desaseo. Vemos también a Ken Salazar muy activo, tratando de ser un embajador injerencista al más puro estilo de los embajadores estadounidenses de hace 100 años. Uno de ellos que tuvo que ver con la decena trágica para imponer a Huerta, el dictador. Y lo más triste de todo es que son todos ellos de origen hispano, casi todos ellos de origen mexicano, que creen que ahora sí tienen el derecho, Vicente González, este otro señor, Chuy García, Jesús Chuy García, vemos a Ken Salazar también de origen mexicano, que están peor que güeros, como decimos en el lenguaje hispano, peor que güeros, tratando de marcar la pauta. Dicen, parece cristiano protestante tocando las puertas del Palacio Nacional a toda hora, tratando de ser lo más injerencistas posibles, que no sucedía ni siquiera con Donald Trump. Y lo más trágico de todo es que Trump, a pesar de que rompía el protocolo todo el tiempo, ahora parece que es como el más mesurado, el más cuerdo de entre todo este gremio de farsantes que hablan de los derechos humanos y que hablan del respeto al marco jurídico internacional solo cuando a sus intereses conviene, pero con mucho desaseo, Vicente, con mucho desaseo, con mucha falta de seriedad y también con mucha falta de compromiso por la verdad, que creo que eso es lo que a una audiencia pensante, a una audiencia libre, que ejerce verdaderamente el derecho que te garantiza la primera enmienda constitucional, la libertad de expresión, pues luego nos vemos un poco censurados por justamente hacer lo que constitucionalmente, incluso allá mismo en Estados Unidos, está permitido y también acá en los capítulos de las garantías individuales, Vicente. Pues a ver qué pasa. Ojalá que haya eco de esto que estamos mencionando, porque la gente que vota allá en el área de Chicago, la gente que vota en Estados Unidos, tiene que darse cuenta de esto que es verdaderamente insultante. Ahora, básicamente, Chuy García se pone del lado de los de Loret. Nada más faltó que dijera todos somos Loret, pero bueno, vamos al tema para